Y vamos a leer Santiago 4:5. Santiago 4:5. Estamos en este capítulo 4, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 4, es el que vamos a ver hoy, y como tema ahí está el anunciado de ese capítulo, dice la amistad con el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora Santiago 4:5, acompáñame, dice así: ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice ahí, Santiago está diciendo, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? O sea, en pocas palabras, ¿creéis tú que la palabra de Dios menciona eso solo por decirlo, solo porque está escrito ahí, o solamente porque se le ocurrió ponerlo y mencionarlo, ¿verdad? Que Dios nos cela a nosotros, ¿verdad? Nos dice ahí que el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Recordemos que cuando venimos al Señor, el espíritu de Dios mora dentro de nosotros, amén. El espíritu de Dios se encuentra dentro de nosotros y dice que nos anhela celosamente. Eso quiere decir que nos cuida, está pendiente de nosotros, de todo nuestro accionar, está pendiente de lo que nos hace falta, está pendiente de lo que nosotros hacemos, está pendiente de indicarnos el camino, está pendiente de guiarnos. Pero es nuestra responsabilidad ver si nosotros tenemos ese cuidado o tenemos esa atención a Él y venir y tomar en cuenta lo que Él está mencionando para poder evitar cualquier circunstancia que después nos vaya a venir y nos sirva para lamentarnos después. Entonces el Espíritu Santo es el que nos anhela celosamente. Eso quiere decir que nos cuida de cualquier peligro. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia, verdad, al respecto en cuanto a la amistad con el mundo? Porque eso es lo que vamos a ver. Los hijos de Dios pueden tener amistad con el mundo, y quiero recordarte que amistad es una relación más intensa, más íntima. No es lo mismo como cuando tú dices yo conozco a esta persona, cuando tú dices esa persona es mi amigo o es mi amiga. Cuando tú ya vienes y te atreves a decir así, esa persona es mi amiga, es mi amigo, es porque le conoces. Es porque pasas tiempo con esa persona, es porque le conoces sus defectos, sus virtudes, sus gustos, ¿verdad? Y tú estás siempre con esa persona, tienes una comunión intensa y más frecuente con esa persona. A diferencia de decir yo le conozco, conocidos hay muchos, dicen por ahí, pero amigos solo son pocos. Entonces ahora aquí vemos qué dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios, la persona que ha venido a Cristo Jesús, la persona que ha reconocido a Jesús y que anda el Espíritu Santo dentro, ¿será que puede ser amigo del mundo? Como lo dice aquí la palabra de Dios, el tema, amistad con el mundo, ¿será que puede suceder? Vamos a ver qué dice Santiago en esta situación. ¿Qué tanto podemos gozarnos con nosotros? ¿Qué tanto podemos nosotros deleitarnos con lo que está en el mundo? ¿Qué tanto podemos nosotros? Realmente debemos de entender que nosotros vivimos en este lugar porque Dios nos creó acá y nos hizo nacer en este mundo, ¿verdad? Pero realmente nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros hemos escuchado decir mucho esa frase, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a estar allí encerrados, vamos a estar aislados, no vamos a venir y tener esa relación con todo lo que acontece afuera. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, dice el Señor, tú puedes verificar allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Dice que Él hizo todas las cosas. Y cuando ya llegamos al sexto día, que fue que creó al hombre, dice que descansó el séptimo día. Y el descanso de nuestro Dios no significa que se acostó y se quedó tranquilo, quieto ahí. No, el descanso de nuestro Dios significa que Él empezó a deleitarse en toda su creación. Empezó a ver todo lo que había hecho y Él descansó ese día porque estaba deleitándose en todo lo que había creado. Entonces nosotros también, Dios nos puso en este mundo e hizo las plantas, hizo las flores de diferentes colores, hizo las diferentes especies de animales, creó los mares, los ríos. ¿Es malo que un hijo de Dios vaya al mar con su familia? Claro que no. No es malo que un hijo de Dios hoy escuche música. Mira, la música la creó Dios, el problema es el contenido, el mensaje que esa música da. Hay personas que se están suicidando por el tipo de mensaje de música que hay. Hay personas que están cometiendo errores, están cometiendo
Los jóvenes más que todo, ¿verdad? Vemos como hay señoritas que salen embarazadas, son incitadas por la letra que muchas veces tiene esa música, ¿verdad? Entonces la música Dios la creó, ¿verdad? Pero el hombre la pervirtió. Quiero que vayas notando esto. Es malo que un cristiano baile. Quiero decirte que la danza la creó Dios. Pero ¿qué sucedió? El enemigo, nuestra propia carne, vino y la pervirtió, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros le damos cabida, porque las cosas son creadas por Dios, pero el hombre con su perversión o con la mala influencia de Satanás viene y corrompe todo aquello que Dios hizo perfecto. Entonces vemos la creación, tú perfectamente, tú puedes deleitarte en lo que Dios ha creado, tú puedes venir y salir a divagarte con tu familia al parque, a la playa, ¿verdad? A los cerros donde tú quieras venir y disfrutar un momento con tu familia, perfectamente lo puedes hacer. Pero vamos a ver qué características son las que Dios nos menciona acá. Y vamos a ver, hay ciertas, ¿cómo se llama? Parámetros que Dios nos señala en esta porción bíblica referente a ello. Y la primera que tenemos que ver para nosotros poder ver realmente si somos de uno, somos de otro, somos de Cristo o somos del mundo es esto. Debemos de entender que nuestra guerra es con nosotros mismos, ¿verdad? Es con nosotros mismos, es a lo que nosotros le damos lugar, es a lo que nosotros le damos prioridad. Dice aquí en el capítulo 4:1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está hablando aquí en este punto y está haciendo énfasis que el problema de todo lo que viene en la enemistad para con Dios procede de la carne, procede de nuestros deseos, procede de lo que nosotros queremos hacer a nuestra propia voluntad cuando no le hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Pero entonces vemos aquí, dice que de dónde vienen las guerras. Cuando hay pleitos entre nosotros, hay discordia, hay desconfianza, hay esos problemas, esos pleitos, son de nuestras mismas pasiones, de nuestros mismos deseos, anhelos de querer obtener. Incluso ahí menciona ciertas actitudes, entre ellos están la codicia y la envidia. Habla de ellos, dice hasta matáis por envidia. ¿Cuántas veces se ha matado el propósito de alguien? ¿Cuántas veces se ha matado las oportunidades de otra persona? Se cierran puertas injustamente. ¿Por qué? Porque lo que mueve al ser humano cuando no tenemos ese dominio propio que viene de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando no lo ejecutamos, cuando no lo ponemos por obra y nos dejamos llevar por lo que siente nuestra carne, por nuestros propios deseos, venimos y actuamos mal. Dice aquí y marca dos actitudes acá, que es la codicia, ¿verdad? ¿Qué es codicia? Es querer lo de otro. Cuando la Biblia dice ahí en el mandamiento, ¿verdad?, que dejó nuestro Dios, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. O sea, eso es pecado. Pero cuando nosotros venimos y cuando alguien viene y opera bajo eso de la codicia, es que quiere más y quiere más y quiere lo de otro, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Ahí está el pecado. Ahora, hablamos cuando tú realmente tienes conocimiento de las circunstancias. Porque cuando tú realmente quieres algo de otra persona y estás ignorante de lo que está aconteciendo, pues Dios lo conoce, Dios conoce tu pensamiento y conoce tu corazón. Pero si tú tienes ya conocimiento de que estás actuando mal y persistes en eso, entonces ya es pecado. ¿Verdad? Dice la codicia es mala, la envidia es mala. La envidia es que a otro no le quieres que le otorguen nada, sino que solamente la persona que tiene ese sentimiento viene y dice es capaz de matar. Aquí dice, yo creo que de este versículo es que sacaron ese dicho que dice la envidia mata, porque aquí dice que hasta por envidia se matan las personas. Por no poder obtener aquello, quitamos de en medio todo lo que viene y hace tropiezo para que se obtenga algo de forma ilegal. Porque eso es lo que sucede. Cuando tú quieres algo de otro, lo quieres ilegalmente. Pero cuando es otorgado por Dios, es legítimo. Cuando es otorgado por Dios, cuando viene de Dios, entonces estás en completa legitimidad. Y es algo en lo cual tú te sientes libre. ¿Por qué? Porque estás conforme a la voluntad de Dios. Entonces viene aquí, codicia es querer lo de otro. Aun cuando tienes,
¿verdad? Quieres más, entonces ahí ya es pecado. Entonces vemos ahí, empezamos por este punto. Santiago viene enfatizando aquí en el capítulo 4 poniendo la base. ¿De dónde provienen estos problemas? ¿De dónde proviene esta amistad con el mundo? ¿De dónde procede todo esto? En primer lugar, por nuestra propia carne, por no saber dominarnos, por no tener dominio propio, por querer tener más, por querer venir y codiciar lo que es ajeno. Amén. Entonces por ahí viene primero eso, pone la base. De ahí venimos y dice más adelante, allá en el 4.3 dice, ¿verdad? ¿Por qué no recibimos? Muchas veces, porque ¿de dónde viene la envidia? La envidia muchas veces viene porque vemos a los demás que reciben esa bendición y decimos, bueno, ¿y por qué esa persona recibe esto? Bueno, ¿y por qué esta persona se le fue otorgado este ministerio? Bueno, ¿y por qué esta persona se le abrió esa puerta? Bueno, ¿por qué esta persona tiene esas oportunidades? Y tú dices, bueno, ¿y cuándo va a ser la oportunidad que te corresponde? ¿Cuándo va a ser la respuesta tuya? ¿Cuándo va a ser que te va a favorecer Dios? Y viene esa envidia, de ahí procede. Entonces venimos acá y se hace la pregunta a la persona, como lo dice aquí, ¿por qué no se recibe lo que otros ya recibieron? ¿Por qué es que Dios no contesta tu oración? ¿Por qué es que Dios solo pareciera que tiene favoritismo para unos y para otros no? No sé si tú te lo has preguntado, porque yo te lo voy a ser sincera, yo me lo he preguntado. ¿Por qué algunas personas sí, que a veces son injustas, que a veces están actuando mal y uno sabe y uno tiene ese conocimiento de que tienen una mal proceder y sin embargo les va bien? ¿Por qué sucede eso? Yo me he preguntado, anteriormente he hecho esa pregunta, pero aquí hay una respuesta de parte de Santiago. ¿Por qué es que muchas veces unas personas reciben antes y otros no? Depende de la condición del corazón de cada quien. Y te lo voy a demostrar porque dice aquí 4.3. El 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la oración que Dios no contesta. Cuando tú vienes con el corazón incorrecto. No es que tú no digas las palabras correctas, porque muchas veces decimos, mire, usted tiene que orar de esta manera. Y venimos y hacemos muchos modelos de oraciones, ¿verdad? Y muchas veces no es tan necesario, te lo voy a decir, ¿verdad? No es tan necesario porque no tiene que ver con lo que tú digas, cómo tú lo expresas. Lo que tiene que ver en sí es el estado de tu corazón. ¿Qué es? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres lo que estás pidiendo? Yo hago una pregunta acá y es viniendo con lo de la envidia, con la codicia. ¿Para qué quieres lo que Dios le otorgó a otro? ¿Para qué lo quieres? Y si Dios te lo concediera, ¿qué vas a hacer con eso? Si tienes ya algo que no se puede, como te dijera, relevar, porque es algo que Dios ha hecho sagrado, y por ejemplo el matrimonio. Si tú tienes una esposa, ¿para qué codicias la de otro? ¿Y qué vas a hacer si Dios te la otorgara? ¿Qué vas a hacer? Si antes puedes con una. ¿Verdad? He escuchado decir eso. Antes puede con una y quiere otra. No. ¿Verdad? ¿Por qué vas a hacer con eso? ¿Por qué esa codicia? ¿Por qué esa codicia de querer lo de otro? ¿Verdad? ¿Por qué? Y dice, pedís mal y te enojas porque dices, a aquella persona le dio ese favor y ¿para qué quieres más? Dios sabe la capacidad de cada quien y Dios le otorga a cada quien conforme a su capacidad, conforme al equipaje que Dios ya te puso, así es como Él te va a ir otorgando. Quiero que lo sepas, ¿verdad? Así como Él te conoce, Él te creó, no se te olvide eso, que es Dios quien te creó y Él sabe perfectamente hasta dónde llegan tus límites. Él conoce perfecto hasta dónde te puede otorgar, Él conoce perfecto qué es lo que puso dentro de ti y por eso no te puede dar más, no te puede dar lo de otro porque te tiene que dar lo que te corresponde a ti. Y muchas veces nos detenemos, ¿verdad? A veces nos paralizamos, estar observando lo de otro cuando Dios te ha entregado a ti lo que realmente tienes, lo que realmente necesitas, ¿verdad? Dios te permite tener a ti lo que realmente necesitas, lo que está destinado a estar contigo. Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso debemos de ver acá esta situación que dice aquí, pedís pero no recibir porque pedís mal. Quiero que reflexiones ahora. Lo que tú quieres, ¿para qué lo pides? ¿Para qué lo estás pidiendo? ¿Qué vas a hacer con lo que estás pidiendo? ¿Realmente lo que estás pidiendo
¿Te va a favorecer, te va a acercar más a Dios o te va a alejar de Él? Porque hay bendiciones que Dios no las permite. ¿Por qué? Porque te alejan de Él y eso Él lo sabe, Él lo conoce. Te va a alejar del propósito de Dios para tu vida y por eso no te lo otorga. Diferente es cuando alguien viene y se sirve de tropiezo porque sabe que viene de Dios. Ahí es algo distinto. Ahí es con Dios el problema y es con Dios el pleito. Pero cuando alguien viene y ahí está insistiendo en pedir algo que no le corresponde, ¿para qué lo estás pidiendo? Eso quiero que tú recapacites. ¿Para qué lo estás pidiendo? Muchas veces venimos y quiero que hagas reflexión en esto. ¿Cuántas veces has venido al Señor diciéndole, Dios mío, yo quiero honrarte con mi vida? Señor, yo quiero que tú me llenes de tu espíritu. Señor, yo quiero que tú me hagas entender cuál es el momento equivocado de mi vida para corregirlo. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, yo quiero que mi vida espiritual crezca más? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, mira, ayúdame porque yo quiero acercarme más a ti? Señor, yo quiero ser más espiritual. ¿Cuántas veces se lo has pedido? Porque muchas veces nosotros venimos con ¿qué? Con grandes listas. Señor, quiero un carro. Señor, quiero una casa. Señor, mira, quiero un negocio. Señor, quiero sacar una carrera. Y venimos con puras cosas materiales, que todo se queda aquí cuando nosotros partimos, ¿verdad? Venimos con puras cosas materiales y cosas materiales que nos alejan de Dios. Yo quiero que tú hagas reflexión ahora de esto. ¿Realmente lo que está pidiendo le glorifica a Dios? ¿Realmente lo que estás pidiendo es para tu crecimiento espiritual? ¿Verdad? Porque por eso Dios no nos otorga lo que pedimos muchas veces. Ya sea porque no es el tiempo que lo recibamos, porque ese es otro factor. A veces lo que pedimos sí está dentro de la voluntad de Dios, pero todavía no nos otorga. ¿Por qué? Porque hay algo que necesitamos madurar. Dios no le puede entregar una bendición tan grande a alguien que no esté listo. Es como que tú le quieras dar un carro a un niño de 5 años que no puede manejar. ¿Para qué se le vas a dar un carro? ¿Para qué le vas a entregar un carro a un niño de 5 años, un niño que no puede manejar? Y así mismo es Dios. Dios no te puede entregar una bendición tan grande que quizás está preparada para ti hasta que estés listo. Entonces muchas veces, tal vez no es que estemos pidiendo mal, tal vez es que no es el tiempo para que nosotros lo recibamos. Pero en este caso, Santiago sí se está enfatizando a eso, que están pidiendo cosas para su propio beneficio y no para la obra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Vamos a ver acá, dice, nos da una reflexión sobre las prioridades, porque estamos hablando de la amistad con el mundo y vemos en el versículo 4, dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí nos invita a hacer una prioridad, porque aquí está llamando adulterio. Está llamando el adulterio aquello que nosotros venimos y tenemos esa amistad con el mundo. Y como es una cosa, estamos hablando de amistad, quiere decir que la amistad conoce. Y para conocer hay que frecuentar, ¿verdad? Entonces cuando tú frecuentas esas actividades que lo que hacen es corromper lo que ya conoces de Cristo, lo que hace es corromper lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque el Señor te lavó, te limpió cuando viniste a Él. Cuando le entregaste tu vida, tú veniste a formarte en una nueva criatura. Entonces ya las cosas viejas pasaron, dice exactamente, ¿verdad? La cita bíblica, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y cuando decimos las cosas viejas pasaron es porque ya no van a volver a acontecer. Es porque ya pasaron. Ahora lo que viene para acá es un futuro. Es hacia adelante donde vamos. Entonces, ¿qué dice aquí? Oh almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Quiere decir que cuando tú tienes esa prioridad, esa inclinación, ese deleite, te gozas con lo del mundo, estás en contra de la voluntad de Dios, porque a Dios no le satisface eso, a Dios no le agrada eso. Dios lo que quiere es que tú te goces en la presencia de Él. Dios es que quiere que tu deleite sea venir a honrar su nombre. Dios lo que quiere es que tu deleite sea venir y gozarte en tu presencia y que tu alma esté rendida en Él y tu corazón pueda regocijarse al encontrarte con Él. Eso es el deleite que Él quiere que tú y yo tengamos. Venir y honrar el nombre de Dios, vivir una vida santa en el mundo, pero no
revuelto, ¿verdad? Sino que en el mundo, pero dando siempre esa vida de santidad ante Dios, reservada para Dios. Amén. Entonces, aquí dice, o almas adúlteras, compara el adulterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes estar en uno y no puedes estar en otro. Tú tienes que definirte. Tú tienes que definirte qué eres. ¿Eres del mundo o eres de Dios? ¿Verdad? Entonces, nuestra actitud y nuestra conducta debe de ser diferente. Nuestra forma de actuar debe ser diferente. Si somos de Cristo, de Jesús, tiene que ser diferente. Nuestro hablar tiene que ser diferente. Nuestro proceder tiene que ser distinto a los demás, porque tiene que marcarse una diferencia. ¿Verdad? Entonces somos de uno, somos de otro, pero no podemos venir y tener esa amistad como lo dice aquí. ¿Cómo podemos hacer entonces? Si tú dices, bueno, entonces ¿cómo hacemos? Porque parece tan difícil, se oye tan difícil como decir, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para venir y honrar el nombre de Dios? ¿Cómo podemos hacer entonces para vivir en este mundo donde hay muchas cosas que atraen, ¿verdad? Más que todo en las áreas de los jóvenes, en esas edades de los jóvenes, que les atrae la música, que les atrae las modas, que les atrae. Es bien fácil de cautivar la atención de un joven. Para el mundo es muy fácil, ¿verdad? Las modas, las amistades, todo eso atrae, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces? Puedes decir tú, ¿cómo podemos hacer entonces para mantenernos quietos en esa vida que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Esa vida en que podemos estar en este mundo, pero no contaminarnos con lo que existe acá en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, dice acá, en primer lugar, vamos a leer allá del versículo 7 al 10. Vamos a leer del 7 al 10, lo vamos a leer así, lo voy a leer así corrido, pero después vamos a irnos deteniendo para que podamos ver estos puntos. Primero dice acá del 7 al 10, dice 4, 7, 10, 4, 7, 10, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, someteos a Dios. Someteos a Dios significa obediencia. Significa, Señor, aunque yo no comprenda, aunque yo no le vea respuesta a lo que tú estás pidiendo, pero yo te voy a obedecer porque yo confío en ti, yo creo en ti, Señor, y creo que lo que tú dices y que tu palabra siempre se va a cumplir. No sé cómo, Señor, pero se va a cumplir y yo creo en lo que tú has dicho, Señor. Cuando tú dices, Señor, yo creo en lo que tú has dicho, yo vengo y me mantengo en esa palabra, yo me someto a ti, yo te obedezco en todo lo que tú dispongas para mi vida. Cuando tú haces eso, estás sometido a Dios. ¿Qué más dice aquí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una protección. ¿Quién te puede hacer daño a ti si Dios está contigo? Tú dices, acércate a Dios, es como un hijo, ¿verdad? Cuando han salido quizás al parque un niño de 3 años y anda jugando en el parque y de repente viene otro amiguito, quizás pleitista, o viene un animalito, un perrito y siente como amenaza y sale corriendo el niño que a refugiarse a donde el papá o a donde la mamá. Sale corriendo a refugiarse cuando se siente como amenazado o acosado por algo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque allí está su padre y siente esa persona que está protegido por su padre o por su madre, ¿verdad? Entonces, así mismo esto dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Qué maravilloso es eso, saber que nosotros podemos contar con un Dios todopoderoso que en cualquier circunstancia siempre está listo y siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Él siempre está ahí con nosotros. Nosotros somos los que corremos de Él muchas veces, ¿verdad? Porque no hayamos cómo hacer y no nos acordamos que Él siempre permanece ahí. Él siempre está a tu lado, Él siempre está contigo. Lo que Él quiere es que tú le tomes en cuenta, que tú te acerques a Él. Y cuando tú haces eso, que tú te acercas a Él, dice, yo te acojo. Yo vengo y te abrazo. Porque vienes a mí, dice Señor, yo te abrazo. Ven y te cubre con tu manto, te protege y te sirve de escudo. ¿Quién te puede hacer daño a ti cuando tienes a Dios contigo? ¿Has pensado en eso? ¿Quién te puede hacer daño a ti cuando tienes a Dios contigo? Por eso dice, acercaos a mí.
y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué más dice ahí? Limpia las manos de pecado. Ese quiere decir, para poder tener una relación con Dios hay que venir y limpiar nuestras manos. El pecado no nos permite acercarnos a Dios. Él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El pecado nos impide tener esa comunión, esa relación con Dios. Es por eso que cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando nos hemos resbalado, tenemos que venir ante Dios arrepentidos, poniéndonos a cuentas con Él para poder tener esa relación con Dios. No sé si a veces has venido una vez en oración y has dicho, Señor, ¿y por qué no puedo entrar a tu presencia? Y sientes como que el cielo está como con cielo de bronce, de hierro, que sientes que no pasa tu oración del cielo, ¿verdad? No pasa. Y tú dices, ¿qué sucede, Señor? No te siento. Es que muchas veces algo hemos hecho, en algo hemos fallado y hemos resentido al Señor, y por eso no nos podemos venir y entrar en esa presencia. ¿Qué dice Dios acerca del Espíritu Santo? Dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es sensible y Él no puede habitar donde hay pecado. Entonces por eso dice aquí, límpiense las manos, limpiémonos las manos, pongámonos a cuentas con Dios. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un momento de oración es decirle, Señor, perdóname si en algo te he fallado. Señor, perdóname si en algo he pensado y he fallado una palabra que he dicho, te he fallado. Señor, perdóname hasta si te he fallado inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros venir y estar en paz con Dios y poder entablar esa relación con Él. Entonces dice, lavaos las manos, ¿verdad? Ahora bien, dice después, los de doble ánimo, purificar el corazón. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Es una persona insegura. Es una persona que no tiene identidad clara, ¿verdad? Y una persona de doble ánimo que dice que purifica el corazón, porque está más propensa a poder adquirir esos sentimientos dañinos o esas heridas en su corazón que no le permite venir y avanzar o crecer, ¿verdad? En lo que es la vida espiritual. Alguien que esté dañado fácilmente puede ser presa del enemigo, porque no puede ver, ¿verdad? No puede ver la solución, porque está herido y al enemigo le conviene eso. Porque una persona herida es débil espiritualmente. Una persona ofendida que no ha perdonado igualmente es débil espiritualmente. Y el enemigo le conviene eso, porque eso lo hace presa fácil. Entonces por eso dice aquí, los de doble ánimo, purificad el corazón. Eso quiere decir, ven a la presencia de Dios para que tu corazón sea sano. Despójate de esos sentimientos dañinos, de esos sentimientos o de ese veneno que muchas veces nos lanzan las personas que no están acorde a Dios, ¿verdad? Aquellas amenazas, aquellos dardos de fuego, como dice allá, cuando estamos hablando de la armadura de Dios. Entonces, eso hay que depositarlo en las manos de Dios para que nuestro corazón esté puro, esté limpio, para que la presencia de Dios more ahí y podamos ser personas fuertes ante los ataques del enemigo. Además, ¿qué dice ahí? Después de todo esto que hemos visto, dice, humillaos y Él os exaltará. Humillaos a quien delante del Señor. Y con esta palabra yo siempre recalco esto. Todas las veces que la palabra dice humillaos, siempre dice al Señor, no humillaos a las personas. Yo siempre hago este hincapié. A la palabra Dios nunca ha dicho que tienes que humillar ante otro. Tienes que respetar, tienes que honrar a otros, a las personas. Pero a humillarse solamente a Dios. Humillaos ante el Señor y Él te exaltará. Cuando hablamos de humillarse es reconocer que Él es Dios y que nosotros solamente somos su creación, somos sus hijos, como dice allí en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando habla, ¿y qué puede venir a decir la creación al creador? Si Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que nos creó. Y humillarse es reconocer que Él es Dios y es soberano. Amén. Entonces nos humillamos ante Él y todo esto que nos va a ayudar a resistir al diablo. Porque todos venimos bien bonitos y decimos, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sí, se oye bonito, resistir al diablo y huirá de vosotros. Claro que se oye bonito. Pero tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Es como un boxeador. Un boxeador se sube al ring
Y le dicen, resiste, resiste, sí, pero ese hombre para poder resistir la pelea tiene que saber técnica, tiene que tener conocimiento, tiene que tener una buena condición física para poder venir a resistir los golpes del contrincante. Resistir es que vamos a soportar, vamos a estar ahí quietos, o sea, que no vamos a atacar, simplemente vamos a estar resistiendo, no vamos a atacar, pero para poder resistir tenemos que hacer todo lo que mencionamos. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que obedecerle. ¿Verdad? Someternos es obedecerle. Tenemos que buscarle, venir a Él para que tengamos esa protección. Tenemos que venir a ¿qué? Tenemos que acercarnos, tenemos que limpiar nuestras manos, ¿verdad? Tenemos que tener esa relación con Dios. Y tenemos que venir y purificar nuestro corazón, que es la comunión para con Dios. Y tenemos que humillarnos reconociendo que Él es nuestro Dios. Que fuera de Él no podemos hacer nada. Que nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Lo necesitamos a Él para poder hacer las cosas. Porque Él es nuestro Dios verdadero. Amén. Entonces aquí podemos entender estas cosas. Además de todo eso, nos dice también Santiago. Ahí nos da una técnica bien bonita de lo que es resistir a Satanás. Y ahorita pues espero que hayas comprendido este punto. Ahora también nos da una advertencia. Nos da una advertencia allá en el versículo 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque cuando una persona es soberbia y es rebelde, que no quiere someterse a Dios, no quiere cumplir los puntos que hemos visto, entonces dice ahí que van a ser afligidos, van a vivir en aflicción, se van a lamentar y van a llorar. ¿Por qué? Porque están siendo presa fácil del enemigo. Y dice, y vuestra risa se convertirá en lloro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso, querer tener una felicidad sin la fuente correcta que es Dios, el que da el gozo en nuestro corazón es Dios, la fuente de gozo en nuestra vida es Él. Si nosotros queremos ya una vida fuera de Él, eso es pasajero. Es como cuando tú vas a una fiesta, te invitan a un lugar, a una fiesta, pero cuando termina, tú te ríes, tienes comunión con la gente, estás ahí tranquilo en la fiesta, te estás gozando en el momento, ¿verdad? Estás gozando ese lugar con tus amistades. Pero ¿qué pasa cuando termina la fiesta? Se fue la alegría porque ya no están los que están en la fiesta. Tú quizás tienes que irte a tu casa solo o sola, ¿verdad? Y ya no están las personas que están en tu fiesta, no están contigo allá en tu casa. Pero Dios sí permanece contigo. El motivo de tu gozo cuando es Dios, Él no se aparta de ti. Y puede venir tormenta, puede venir cualquier situación difícil a tu vida y tú permaneces con gozo. ¿Por qué? Porque Él es el motivo en tu corazón. El motivo de Dios en tu corazón te hace permanecer en gozo. Y gozo no quiere decir que solo te vas a pasar riendo, no. Gozo es para mantenerte con aquella confianza, con aquella fe de que aunque estés pasando un momento difícil donde todo está en tu contra, tú permaneces con esa serenidad, con esa paz en tu corazón, con esa alegría, con ese gozo, porque tienes tu confianza puesta en Dios, en aquel que te va a sacar de ese problema. Amén. Entonces esa es la diferencia, que lo de este mundo es pasajero, pero lo de Dios es eterno. Por eso es mejor venir y aliarte al equipo correcto, que es al de Dios. Amén, donde todas las cosas son eternas. Ya para finalizar, vamos a irnos al versículo 6. El versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Esto quiere decir que Él a los soberbios ahí los deja que hagan lo que quieran hacer, porque Dios respeta la voluntad de las personas. Dios ha dado libre albedrío. Él respeta tu decisión. Él te presenta el plan perfecto, pero tú decides si lo quieres seguir. Eso sí, las consecuencias tú las vas a vivir por no obedecer. Dios a los soberbios ahí los deja. Él les dice, esto está malo, pero si sigue de soberbio, entonces va a pagar las consecuencias. Tarde o temprano va a reconocer que es Dios y que necesita de Él. Amén. Así es. Pero a los humildes les da su favor. ¿Qué significa? La gracia significa favor. Les da su favor. Cuentan siempre con su ayuda.
cuentan siempre con su respaldo, cuentan siempre con su guianza, cuentan siempre con su bendición. ¿Por qué? Porque están reconociendo que necesitan de Dios, que sin Él no son nada. Se hacen dependientes de Dios. Y cuando alguien dependiente de Dios, es Dios quien vela por la vida de esa persona en todas las áreas que esta persona se movilice, en todas las necesidades que esta persona tenga. Es Dios ahí obrando en su vida. Así que esto es lo que hemos visto ahora. Mira qué maravilloso. Santiago nos muestra ahora que debemos de reflexionar y debemos de recapacitar en qué equipo estamos. ¿A qué le damos mayor prioridad? ¿A dónde está nuestro corazón inclinado? Tú perfectamente puedes estar con tus hijos en la playa, pero tu corazón con Dios. ¿Y sabes cómo es una persona con Dios? Mira el mar. A mí me encanta la playa, me encanta la mar. Y cuando uno va a un lugar así, dice, qué maravilloso es Dios. Tú siempre andas a Dios en tus pensamientos cuando estás dentro de la voluntad de Él. Qué bello es Dios, mira lo maravilloso que Él ha creado y te deleitas en ver lo que Dios ha hecho. Te deleitas en eso y siempre Dios está dentro de tus pensamientos, dentro de tus conversaciones, cuando tu prioridad es Él. Pero cuando gana la carne, se te olvida que Dios hiciste y le das rienda suelta a lo que tu carne pide y se perdió todo lo que es el propósito de Dios, por qué nos tiene aquí y por qué nos podemos gozar de lo que Él ha hecho. Amén. Salir a disfrutar con tus amigos o con tus familiares de una manera sana no significa que tengas preferencia por el mundo. No, significa lo que tiene que ser es tener ese control, ese dominio tuyo, de poder refrenarlo tus deseos carnales para venir y mantenerte firme dentro de la voluntad de Dios. De esa manera entonces tú vas a venir y honrar el nombre de Dios. Amén.